La mañana se abre sobre la colonia con una claridad engañosa, de esas que preceden a los días oscuros. En la casa grande, Andrés despierta antes del amanecer, con el sudor frío pegado a la piel y el eco de un sueño que se deshace apenas intenta recordarlo. No sabe si fueron imágenes reales o fragmentos de su imaginación, pero hay un rostro, el de María, que lo persigue incluso con los ojos abiertos. Se sienta en la cama, respira hondo, intentando distinguir la memoria del deseo, la realidad del delirio. Desde el accidente, su mente es un mosaico incompleto. Recuerda voces, risas, el olor del perfume recién destilado, y después, la explosión. Pero hay algo más, algo que se esconde entre las sombras del recuerdo. La sensación de haber visto a María de pie. Begoña lo encuentra en el pasillo, absorto, como si buscara respuestas en las paredes de la casa. No deberías levantarte tan temprano, le dice, con una ternura que intenta disfrazar su inquietud. Andrés no responde. Begoña, murmura al fin, ¿tú crees que María pudo caminar antes del accidente? Ella se queda inmóvil, sorprendida por la pregunta. La duda le atraviesa el pecho, pero finge calma. No lo sé, Andrés, no pienses en eso ahora. Sin embargo, sus palabras no logran calmarlo. Andrés se dirige al dispensario para hablar con María, decidido a confrontar su intuición. Ella lo recibe con su habitual serenidad, esa que parece más una máscara que una virtud. Él la observa en silencio unos segundos, intentando reconocer la verdad detrás de su mirada. ¿Desde cuándo sientes las piernas?, pregunta, con voz tensa. María se queda inmóvil, luego sonríe. Desde la explosión, ya te lo dije. Su respuesta es firme, pero sus ojos esquivan los de él. Y en ese gesto, Andrés lo entiende, le está mintiendo. Al salir del cuarto, una punzada de frustración le recorre el pecho. El aire parece más pesado, como si cada respiración costara un esfuerzo adicional. Luz lo ve pasar y lo detiene. ¿Te encuentras bien? Él asiente, pero la doctora percibe en su tono un temblor nuevo. A veces, dice Andrés, la mente recuerda lo que el corazón se niega a aceptar. Luz guarda silencio. Sabe que no puede ofrecerle certezas cuando ni la medicina las tiene. Mientras tanto, en la mansión, Marta desayuna en silencio. La comida frente a ella se enfría sin que pruebe bocado. Pelayo la observa desde el otro extremo de la mesa, notando el nerviosismo en sus manos. ¿Qué te pasa?, pregunta al fin. Marta intenta esquivarlo, pero la mirada de su marido la obliga a hablar. Fui a ver a Eladio, confiesa en un hilo de voz. Pelayo se levanta bruscamente. La silla golpea el suelo con fuerza. ¿Estás loca? Ese hombre puede arruinarnos. Ella baja la cabeza, avergonzada. Me amenazó con contarlo todo. Lo de nosotros, lo de Santiago. Pelayo la mira con una mezcla de miedo y rabia. Durante un instante, el silencio se vuelve insoportable. Luego, se acerca a ella y le toma las manos con firmeza. Escúchame, no volverás a ir allí. Haré que esto desaparezca. Pero su tono no suena a promesa, sino a condena. Marta lo sabe. Las decisiones de Pelayo siempre traen consecuencias. En la colonia, la rutina se despierta con el sonido de los martillos y las conversaciones apagadas de los obreros. Claudia camina con paso decidido hacia la cantina, donde ha preparado una improvisada oficina para entrevistar a las candidatas de la casa cuna. La joven lleva consigo un cuaderno lleno de nombres y notas, pero lo que busca no está en el papel. Necesita encontrar a alguien que comprenda lo que significa empezar de cero. Después de varias entrevistas, entra una chica de rostro dulce y mirada esquiva. Me llamo Maripaz, dice. Claudia percibe algo distinto en ella, una mezcla de fragilidad y determinación que le resulta familiar. Hablan unos minutos, y en cada respuesta siente reflejada su propia historia. Sin pensarlo demasiado, decide contratarla. Empiezas mañana, dice con una sonrisa. Maripaz agradece con un hilo de voz, pero en su mirada se esconde algo que Claudia no logra descifrar. Un secreto, quizás, o una sombra que el pasado aún no ha disuelto. Mientras tanto, en la fábrica, el aire es denso. Los rumores sobre la llegada de la francesa se han extendido con velocidad. Nadie sabe quién es exactamente Chloé Dubois, pero todos repiten su nombre con una mezcla de curiosidad y temor. Cuando su coche cruza la verja, el murmullo colectivo se apaga. La mujer desciende con elegancia calculada. Traje gris, gafas oscuras, una carpeta en la mano. No necesita hablar para imponer respeto. Sus tacones resuenan sobre el suelo de cemento como un preludio de guerra. Marta la espera en el despacho principal. La francesa sonríe con cortesía helada. Madame de la Reina, finalmente nos conocemos.
Marta le ofrece la mano, intentando parecer segura, aunque su corazón late con fuerza. La reunión comienza con preguntas inocentes sobre la producción, pero pronto se transforma en un examen. Chloe la interroga sobre cifras, estrategias, errores pasados. Marta responde con la mayor precisión posible, sabiendo que cada palabra puede decidir su destino. Al final, la francesa se inclina hacia ella y dice: Brossard cree que usted tiene talento. Quiero que vuelva a su puesto. Marta parpadea, confundida. ¿Volver? Pensé que mi licencia seguía vigente. Chloe sonríe, sin humor. En tiempos difíciles, no hay licencias. Hay decisiones. El tono no deja lugar a dudas. Marta acepta, aunque siente que ha sellado un pacto con el diablo. Cuando la francesa se marcha, ella se queda sola, intentando comprender si aquello fue un reconocimiento o una advertencia. En otro rincón de la colonia, Begoña atiende en el dispensario. Su rostro luce cansado, pero su voz conserva la dulzura de siempre. Don Agustín entra con paso lento, sosteniendo el sombrero entre las manos. Vengo en son de paz, dice con una humildad que sorprende a la enfermera. Begoña lo observa en silencio, recordando los días en que el párroco la juzgaba sin compasión. He reflexionado, continúa él, y quiero pedirle perdón. La enfermera asiente, pero su mirada es firme. Le perdono, padre, pero no permitiré que vuelva a manipular a Julia ni a mí. Don Agustín inclina la cabeza. Lo entiendo, y, si me permite, me gustaría oficiar su boda. La frase la toma por sorpresa. Durante unos segundos, no sabe si reír o llorar. Fuera, el sol se filtra entre las nubes, tiñendo la fachada de la iglesia con un resplandor incierto. Begoña observa cómo el sacerdote se aleja y siente una punzada de nostalgia. En otro tiempo, aquellas palabras habrían significado consuelo. Hoy solo le recuerdan lo frágil que es la fe cuando la vida insiste en ponerla a prueba. Mientras tanto, en el consultorio, Luz repasa los informes de Andrés. Las lecturas son normales, pero algo no encaja. Cuando él llega, lo recibe con una sonrisa cansada. ¿Sigues con las pesadillas? Andrés asiente, y con preguntas, se sienta frente a ella, los codos sobre las rodillas. He recordado cosas, pero no sé si son reales. Luz lo escucha con atención, intentando separar el trauma de la intuición. ¿Qué recuerdas? Él duda un instante. María de pie, antes de la explosión. La doctora guarda silencio, y su gesto lo dice todo. También lo ha pensado. Ten cuidado con lo que crees recordar, murmura. A veces, la mente inventa para protegernos. Sin embargo, cuando Andrés se marcha, Luz no puede evitar compartir su inquietud con Begoña. Él está confundido, le dice, pero podría tener razón. Begoña la mira, alarmada. ¿Insinúas que María mintió? Luz suspira. No lo sé, solo digo que no intervengas. Si su memoria se distorsiona, podríamos perderlo de nuevo. La advertencia suena más como un ruego. Y Begoña, aunque quiere prometerlo, sabe que no podrá mantenerse al margen. En la casa grande, el día avanza entre silencios y murmullos. Damián revisa papeles en su despacho cuando escucha el motor de un coche. Mira por la ventana y ve descender a una mujer desconocida. Chloé Dubois se presenta con la confianza de quien no necesita invitación. Señor de la Reina, dice con acento preciso, es un honor conocer al fundador de esta joya. Damián, receloso, apenas asiente. ¿Y qué la trae a mi casa? El futuro, responde ella. O su ausencia. Sus palabras son tan afiladas como una hoja. A su lado, Andrés observa la escena con desconcierto. La mujer lo saluda, midiendo su reacción con ojos clínicos. Usted debe de ser el hijo herido, comenta sin pudor. Damián frunce el ceño. Y usted, la enviada de Brossard, imagino. Chloé sonríe, satisfecha. Exactamente. Y traigo instrucciones muy claras. Se sienta sin esperar permiso. A partir de hoy, Tasio deberá despedir a la mitad de los trabajadores. No hay otra forma de salvar la compañía. Las palabras caen como una bomba. Damián se levanta, furioso. En mi casa no se dicta sentencia sobre mi gente. Chloé mantiene la calma, sin inmutarse. No es una sentencia, señor, es una estrategia. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Andrés intenta intervenir, pero su padre lo detiene con un gesto. Esta conversación ha terminado. Chloé se levanta despacio, recoge su cartera y sonríe con una elegancia venenosa. Entonces será Brossard quien decida. Buen día, señores. Al marcharse, deja tras de sí un silencio helado y la certeza de que algo acaba de cambiar para siempre. Damián permanece de pie, mirando la puerta cerrada. Esa mujer traerá ruina, murmura.
Andrés asiente, pero en su interior siente otra cosa, miedo. Miedo a que, por primera vez, su familia esté a punto de enfrentar una guerra que no se libra con armas, sino con voluntades. El amanecer no trajo consuelo, solo un silencio tenso que envolvía a la colonia como una premonición. Tasio caminó hasta la fábrica con el paso cansado de quien lleva una culpa heredada. Las paredes que antaño olían a jazmín y aceite ahora exhalaban un aire pesado, impregnado de desconfianza. Sabía que aquella mañana marcaría un antes y un después en su vida. En el despacho principal, Damián aguardaba con el gesto sombrío. Las manos le temblaban ligeramente sobre el escritorio, aunque intentaba ocultarlo. Al ver a su hijo, comprendió que no había palabras capaces de suavizar lo inevitable. La decisión ya estaba tomada y venía firmada desde más arriba, desde un poder al que ni los hombres con apellido podían resistirse. Cuando le explicó la orden de Chloé, Tasio sintió como una oleada de náusea le subía por la garganta. Despedir a la mitad de los trabajadores era una sentencia de muerte para muchas familias, y lo sabía. Su padre no le dio espacio para el debate. El tono de su voz era una mezcla de resignación y amargura. En los ojos del patriarca, se leía la derrota de quien alguna vez creyó tener el control. El hijo abandonó el despacho con el pecho ardiendo, mientras los sonidos de la fábrica se convertían en una sinfonía lúgubre. Cada golpe de martillo parecía un latido desesperado que recordaba que el corazón del lugar seguía vivo, aunque enfermo. Tasio se detuvo frente a las ventanas del taller, viendo las figuras que se movían sin saber que pronto todo cambiaría. Marta llegó poco después, aún perturbada por su encuentro con la francesa. En su mente resonaban las palabras de Chloé como una melodía venenosa. Aquella mujer tenía una forma de hablar que hacía sentir a los demás diminutos, irrelevantes. Cuando vio el rostro de su marido, entendió que algo terrible había ocurrido. No necesitó oírlo, porque el miedo ya se había instalado entre ambos. Tasio le explicó lo sucedido con voz apagada, evitando mirarla directamente. Cada frase era una puñalada de realidad. Marta sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No solo por el futuro incierto de los obreros, sino por la evidencia de que su propio matrimonio estaba siendo devorado por el peso de los secretos y las culpas. En aquel instante, comprendió que la ruina económica no era la única amenaza que los acechaba. En la cantina, el rumor de los despidos se extendía como un fuego sin control. Las mujeres hablaban en voz baja, mirando hacia la puerta cada vez que alguien entraba. Claudia intentaba mantener el orden, pero la inquietud era contagiosa. En un rincón, Mary Paz servía café con las manos temblorosas, como si en cada taza sirviera un pedazo de su propio miedo. Su silencio despertaba curiosidad, pero nadie se atrevía a interrogarla. La colonia entera respiraba una mezcla de ansiedad y resignación. Los hombres evitaban encontrarse la mirada, sabiendo que cualquiera podía ser el siguiente en la lista. En cada gesto cotidiano se percibía una tristeza anticipada, la certeza de que lo poco que quedaba pronto sería arrebatado. Era un duelo silencioso, sin muertos aún, pero con muchas almas heridas. Begoña recibió la noticia a través de Luz, que entró en el dispensario con el rostro pálido. Mientras la doctora relataba lo ocurrido, la enfermera sintió que las palabras se volvían pesadas como piedras. Recordó los rostros de los obreros que acudían por heridas y dolencias, las madres que traían a sus hijos a vacunar, los ancianos que hablaban con orgullo de los viejos tiempos de la fábrica. Ahora, todos ellos serían solo nombres en una lista. La idea de que Tasio fuera el encargado de ejecutar aquella orden la perturbó profundamente. Lo había visto crecer entre los pasillos del taller, imitando los gestos de su padre. Ahora, aquel mismo muchacho se vería obligado a destruir lo que amaba. Begoña comprendió entonces que los de la reina también eran víctimas, prisioneros de su apellido, y que la línea entre verdugo y sacrificado se desdibujaba peligrosamente. Al caer la tarde, Tasio reunió a los trabajadores en el patio central. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y el viento levantaba polvo entre las botas. Nadie hablaba, solo se escuchaba el chirrido de una vieja máquina que no terminaba de apagarse. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó ajena, como si hablara otro en su lugar. Dijo lo necesario, sin adornos ni excusas, pero cada palabra le arrancó un pedazo del alma. El murmullo se transformó en gritos ahogados. Algunos hombres apartaron la mirada, otros apretaron los puños, pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Gaspar lo observaba desde la primera fila, con los ojos cargados de decepción. Para él, Tasio era todavía el muchacho que compartía vino y promesas de futuro. Ahora, frente a todos,
se había convertido en el mensajero de la desgracia. No hubo insultos, pero el silencio que siguió fue aún más cruel. Esa noche, Marta intentó consolar a su marido, pero él permaneció encerrado en un mutismo insoportable. La fábrica había sido su vida, y al verla tambalearse, algo dentro de él se rompía. Ella lo miró dormir inquieto, comprendiendo que la culpa sería su nuevo enemigo. En sus sueños, Tasio veía rostros anónimos que lo señalaban, llamándolo traidor, mientras el eco de la voz de Chloe se mezclaba con el ruido de las máquinas que se apagaban una a una. Chloe, en cambio, dormía en paz. En su habitación del hotel, el aire olía a perfume caro y a victoria reciente. Había cumplido la primera orden de Brossard con una precisión quirúrgica. Para ella, los despidos no eran una tragedia, sino una estrategia. Se había criado en un mundo donde la compasión era debilidad y la eficiencia, virtud. Mientras cerraba los ojos, pensó que los de la reina eran más fáciles de manipular de lo que imaginaba. En la mansión, Damián paseaba por el pasillo con la mirada perdida. Cada rincón de la casa le devolvía recuerdos del pasado. Los años de expansión, los brindis familiares, las risas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Sentía que la historia se repetía, que las decisiones equivocadas volvían disfrazadas de necesidad. No era la primera vez que sacrificaba a alguien por salvar el apellido, pero sí la primera en que sentía que ese sacrificio era inútil. Begoña, mientras tanto, observaba la chimenea apagada del dispensario. Pensó en Andrés, en su inquietud por María, en el amor que aún no se atrevía a nombrar. El caos de la fábrica parecía un espejo de su propio desorden interior. Sabía que la verdad, si salía a la luz, podría romperlo todo, pero también comprendía que el silencio prolongado se convertía en una forma de mentira. En sus ojos brillaba una mezcla de ternura y cansancio, la expresión de quien ama sin esperanza. En la fábrica, los pasillos quedaron vacíos después del anochecer. El sonido metálico de una puerta al cerrarse retumbó como un eco de despedida. Tasio regresó al despacho y apagó las luces, dejando que la oscuridad lo envolviera. Por un momento, deseó no ser un de la reina. Soñó con una vida más pequeña, más anónima, donde las decisiones no pesaran tanto. Pero al abrir los ojos, la realidad volvió a caer sobre él con todo su peso. Esa misma noche, Chloe se asomó por la ventana del hotel. Desde allí podía ver las luces de la colonia, cada una titilando como una chispa moribunda. En su rostro se dibujó una sonrisa apenas perceptible. Sabía que la destrucción, bien administrada, era el mejor modo de reconstruir el poder. Y ella, más que nadie, entendía que el control no se ganaba con amabilidad, sino con miedo. El amanecer llegó sin cantos de pájaros, solo con el rumor de una colonia que amanecía herida. Los obreros salieron de sus casas en silencio, evitando cruzarse las miradas, como si la desgracia fuera contagiosa. Algunos caminaban hacia la fábrica sin saber si aún pertenecían a ella, otros se quedaban en los portales, aguardando una respuesta que no llegaría. La incertidumbre había sustituido al café como primer alimento del día. En la entrada principal, Gaspar observó el portón cerrado con una mezcla de rabia y tristeza. Aquella puerta, símbolo del esfuerzo colectivo, se había convertido en la frontera entre la dignidad y la miseria. No eran solo empleos lo que estaban perdiendo, sino el sentido de pertenencia, el orgullo de construir algo más grande que ellos. En cada rostro se dibujaba la misma pregunta sin palabras: ¿qué será de nosotros ahora? Dentro del taller, Tasio intentaba cumplir con las órdenes sin mirar a nadie directamente. Sentía que cada firma estampada era una traición y cada hoja, una lápida. El olor del aceite se mezclaba con el sudor amargo del miedo. La fábrica, que antes rugía de actividad, sonaba ahora como un animal enfermo que respira con dificultad. En su interior, algo se quebraba con cada nombre que tachaba de la lista. Marta llegó a la colonia a media mañana, dispuesta a enfrentar a Chloe. Había pasado la noche sin dormir, torturada por la idea de que el apellido de la reina se manchara con la sangre de su propia gente. La encontró en el despacho, impecable, revisando informes con la serenidad de quien acaba de ganar una batalla. La presencia de la francesa emanaba una autoridad fría, casi científica, y Marta sintió que las palabras se le reducían en la garganta antes de pronunciarlas. Chloe levantó la vista y la observó con una sonrisa cortés que no alcanzaba los ojos. Marta habló, intentando mantener la compostura, pero cada frase se disolvía ante la imperturbabilidad de su interlocutora. Aquella mujer no discutía, diagnosticaba. Cuando terminó,
Chloé simplemente cerró el informe y dijo algo que heló la sangre de la joven. A veces, para salvar una empresa, hay que amputar una parte. No fue una respuesta, fue una sentencia. Y en ella se escondía la filosofía del poder sin alma. En el exterior, los obreros comenzaban a congregarse. Algunos gritaban nombres, otros exigían explicaciones. La colonia entera vibraba con un descontento que hacía temblar los muros. Tasio observó la escena desde la ventana y sintió una punzada de vértigo. Por primera vez entendió que las decisiones tomadas en los despachos terminan devorando a quienes las ejecutan. Intentó salir a hablar, pero el miedo lo detuvo. En sus ojos se reflejaba la sombra de un hombre que ya no se pertenece. Esa tarde, la noticia se propagó como un incendio. En la cantina, Claudia atendía a los pocos que aún se acercaban. Los rostros se llenaban de lágrimas silenciosas, de miradas vacías. Mari Paz recogía los platos con la misma delicadeza con la que uno recoge los fragmentos de un sueño roto. Su silencio, más que sus palabras, la convertía en cómplice del dolor ajeno. Nadie sabía de dónde venía, pero todos sintieron que comprendía demasiado bien lo que significa perderlo todo. Mientras tanto, en la casa grande, Damián permanecía junto a la ventana del despacho, observando las nubes que cubrían el cielo como un sudario. Había sido él quien permitió la entrada de Brossard, y ahora su casa y su nombre se tambaleaban bajo el peso de esa decisión. En el fondo, sabía que las manos de Chloé solo eran la extensión de su propio error. Se preguntó cuándo dejó de ser el amo de la fábrica para convertirse en su prisionero. Begoña lo encontró en ese estado de mutismo doloroso. La imagen del hombre que alguna vez fue símbolo de autoridad ahora se le antojaba trágica. Intentó decir algo, pero no encontró palabras. En sus ojos se reflejaba la impotencia de quien ha cuidado demasiadas heridas ajenas sin poder sanar las propias. Al salir, cruzó con Andrés en el pasillo y comprendió, por la mirada de él, que la tormenta que los envolvía no era solo económica, sino moral. Andrés pasaba las horas encerrado en sus pensamientos. Las imágenes confusas del accidente regresaban como fragmentos de un rompecabezas maldito. María de pie, la explosión, un grito. Cuanto más intentaba ordenar los recuerdos, más se desdibujaban los límites entre verdad y alucinación. Sentía que su mente era un campo minado donde cada paso podía llevarlo a una verdad insoportable. Y, sin embargo, no podía dejar de avanzar. María, en cambio, se movía por la casa con la serenidad de quien ha aprendido a dominar el miedo. La mejoría física le había devuelto una elegancia calculada, pero su calma ocultaba una estrategia. Observaba el caos alrededor y entendía que no necesitaba actuar, bastaba con esperar. Los de la reina se estaban destruyendo solos, y ella solo debía decidir en qué momento intervenir para aprovechar las ruinas. Esa noche, Begoña se encerró en su habitación con las luces apagadas. Los ecos de la jornada resonaban en su cabeza. Los despidos, la angustia, el nombre de María pronunciado por Andrés con una ternura que la hería. Intentó convencerse de que nada de aquello tenía importancia, de que el pasado había muerto con Jesús. Pero el corazón no entiende de lógicas, y en la soledad del silencio, la enfermera sintió que su amor era una herida que seguía abierta. Luz la visitó más tarde, llevando consigo un aire de cansancio y preocupación. Le contó lo ocurrido en la fábrica, los obreros que habían abandonado la colonia entre llantos, los rumores sobre un inminente cierre. Begoña escuchaba en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cada palabra de su amiga era un clavo más en la cruz de la esperanza. Cuando Luz se marchó, permaneció un largo rato mirando la llama de una vela. Comprendió que la destrucción de la fábrica no era solo el fin de un trabajo, sino el colapso de un modo de vivir. Al amanecer siguiente, la colonia despertó envuelta en una tristeza uniforme. Los talleres vacíos olían a abandono, los patios, a desconsuelo. En una esquina, Gaspar encendía un cigarrillo y miraba las chimeneas apagadas. Recordó los días en que la fábrica rugía como un corazón palpitante, y sintió que algo dentro de él se moría con ese silencio. A su lado, Tasio apareció, demacrado. Ninguno habló. En el aire, la culpa era tan densa que casi podía tocarse. Chloé llegó poco después, con la puntualidad implacable de los relojes franceses. Recorrió las instalaciones acompañada por un silencio que la seguía como sombra. Observaba, tomaba notas, sonreía de vez en cuando. Cada paso suyo parecía medir el pulso de una estructura que planeaba desmantelar pieza a pieza. Cuando pasó junto a Gaspar, éste la miró con el rencor mudo de los que han perdido demasiado.
Ella ni siquiera se molestó en devolverle la mirada. En el despacho, Marta la aguardaba. Había decidido no callar. Le habló del dolor de los trabajadores, de la ruina que se extendía por la colonia, del nombre que estaban ensuciando. Chloé escuchó con paciencia calculada, pero su rostro no mostró emoción alguna. Cuando terminó, la francesa simplemente dijo: «La emoción no paga salarios, señora de la reina». Esa frase fue suficiente para que Marta comprendiera que hablaba con alguien que había olvidado lo que significaba la humanidad. Aquella tarde, Andrés salió a caminar por el jardín. El olor a tierra húmeda lo conectó con la infancia, cuando su padre aún era un hombre de sueños y no de deudas. Recordó las risas, las conversaciones sobre la fábrica, las promesas de libertad que ahora parecían una burla. Al pensar en María, un escalofrío lo recorrió. Su instinto le decía que ella escondía algo. Pero otra parte, más vulnerable, deseaba estar equivocado, porque admitirlo sería aceptar que había amado una mentira. Mientras tanto, Begoña caminaba por los pasillos con paso inquieto. Sentía que la casa respiraba un aire distinto, un aire ajeno. Los retratos familiares, antes símbolo de orgullo, ahora le parecían testigos acusadores. Se detuvo frente al de Jesús y susurró algo que ni ella misma entendió. En ese momento, comprendió que lo que estaba en juego ya no era solo la fábrica, sino la memoria de todos los que alguna vez creyeron en la pureza del apellido de la reina. Esa noche, Chloé escribió su informe final para Brossard. Cada palabra era un golpe seco, una confirmación de su eficiencia. La estructura es débil, escribió, pero manejable. La familia se resquebraja. El control total será posible antes de lo previsto. Cuando terminó, apagó la lámpara y observó la oscuridad con una calma glacial. En su mente, la colonia ya era un tablero y cada ser humano, una ficha prescindible. Fuera, la lluvia comenzó a caer lentamente sobre los tejados. En el interior de la mansión, Damián no lograba conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, consciente de que había abierto las puertas al enemigo con sus propias manos. Cada gota que golpeaba el cristal sonaba como un reproche. En algún lugar del pasillo, el eco de los pasos de su hijo resonó brevemente, recordándole que el futuro que temía ya había llegado, y no había vuelta atrás. La colonia despertó envuelta en un aire denso, casi irrespirable. Las calles olían a ceniza y a desilusión. Donde antes se oían los martillos y los silbidos de los trabajadores, ahora solo quedaban ecos apagados. Las madres esperaban noticias en los portales, los hombres hablaban en voz baja, y los niños miraban sin entender por qué el mundo adulto había dejado de tener color. Tasio caminó por el patio principal con los hombros hundidos. Cada paso suyo resonaba como un recordatorio de la culpa que no lo dejaba dormir. Había obedecido la orden, pero en su interior sabía que había condenado a muchos. No podía apartar de su mente los ojos de Gaspar, ni el llanto de una mujer que le rogó conservar el empleo. La voz de Chloé aún retumbaba dentro de él, como un eco de acero imposible de silenciar. Gaspar, en cambio, pasó la noche en vela, fumando sin pausa frente a la ventana. Había visto demasiadas injusticias para seguir creyendo en las promesas, pero aquella, la de Tasio, dolía más que ninguna. Lo había defendido ante todos, lo había considerado distinto, un hombre con conciencia. Ahora, su nombre se mezclaba con el de los patrones que tanto despreciaba. Y sin embargo, en el fondo, algo le impedía odiarlo del todo. En el taller vacío, el aire era pesado. Los bancos sin herramientas y las máquinas apagadas se convertían en testigos silenciosos de la derrota. Marta entró sola, como si buscara entre los escombros un sentido que ya no existía. Tocó una de las mesas con la yema de los dedos y sintió el frío del metal. Ese mismo lugar había sido testigo de su orgullo y de su caída. Se preguntó cuánto más podría soportar su apellido antes de volverse sinónimo de vergüenza. Chloé apareció poco después, acompañada por 2 asistentes. Su presencia rompió el silencio como una corriente helada. Observó el taller con mirada calculadora, haciendo anotaciones sin inmutarse por la tristeza que la rodeaba. Marta la miró desde la distancia, sintiendo una mezcla de odio y fascinación. Aquella mujer era el reflejo de todo lo que ella temía convertirse, fuerte por fuera, vacía por dentro. En ese instante, comprendió que Chloé no había venido a rescatar nada, sino a devorar lo poco que quedaba. En el despacho, Damián se encontraba rodeado de papeles que no tenía fuerzas para leer. Había intentado justificar las decisiones como necesarias, pero en su interior sabía que había cruzado un límite. La mirada de sus hijos lo perseguía, y en especial la de Andrés,
con esa mezcla de decepción y ternura que solo los jóvenes poseen. Cerró los ojos un instante y pensó en Jesús, en lo que habría dicho si viera lo que estaban haciendo con su legado. Mientras tanto, Andrés caminaba por el jardín, incapaz de encontrar sosiego. Cada recuerdo regresaba con fuerza. El accidente, los gritos, el olor del humo. Pero entre todos, uno lo perturbaba más que los demás. La imagen de María, de pie, observándolo desde el otro extremo del pasillo, antes de que todo explotara. Intentó convencer a su mente de que era una ilusión, un reflejo distorsionado del trauma, pero el corazón no olvidaba lo que los ojos habían visto. María, ajena a sus pensamientos, ensayaba frente al espejo una sonrisa perfecta. Sabía que el poder residía en las apariencias. Cuanto más frágil se mostrara ante los demás, más fácil sería que la subestimaran. En realidad, lo controlaba todo. Las miradas, los silencios, incluso la compasión de Andrés. Cada vez que lo veía dudar, sentía que su victoria estaba más cerca. No necesitaba mentir, solo tenía que dejar que los demás se engañaran solos. Begoña, mientras tanto, observaba desde la ventana del dispensario el ir y venir de la gente por la colonia. El ambiente se había vuelto irrespirable. Escuchaba a las mujeres llorar por sus maridos despedidos y a los hombres maldecir el apellido que alguna vez veneraron. Sintió un nudo en la garganta. Había defendido a los de la reina incluso cuando dudaba de ellos, pero ahora la culpa colectiva le resultaba insoportable. En sus ojos brillaba una mezcla de pena y determinación. Al caer la tarde, una reunión improvisada tuvo lugar frente a la fábrica. Los obreros se congregaron alrededor de Gaspar, que hablaba con voz firme. Decía que no podían rendirse, que la fábrica no era de los franceses ni de los ricos, sino de quienes habían dejado en ella su piel. Sus palabras encendieron algo en la multitud, un fuego que llevaba demasiado tiempo apagado. La rabia, contenida durante semanas, se transformó en fuerza. Por primera vez, el miedo retrocedió ante la dignidad. Tasio observaba desde una ventana alta, incapaz de intervenir. Cada frase de Gaspar era una acusación directa, pero también una súplica para que hiciera lo correcto. El joven apretó los puños con fuerza, sintiendo que el aire le faltaba. No era el enemigo, pero su silencio lo convertía en cómplice. En ese momento comprendió que obedecer a Chloé no lo salvaría, sino que lo hundiría aún más en la deshonra. La rebelión fue breve, pero suficiente para dejar una huella. Chloé, informada de lo ocurrido, convocó a Tasio al despacho. Él entró sabiendo que aquel encuentro sería una humillación. La francesa lo recibió con un gesto frío, como quien examina un objeto defectuoso. Le recordó su obligación de mantener el orden y la autoridad. Tasio la escuchó sin responder, pero en su interior algo se endureció. Aquella mujer lo había reducido a un peón, y eso era algo que no podría perdonarse nunca. Mientras tanto, Marta regresó a casa con el rostro marcado por la desesperación. Encontró a Damián sentado en la penumbra del salón, con una copa vacía en la mano. No hizo falta hablar. Ambos comprendieron que el nombre de la familia estaba manchado. Marta pensó en los tiempos en que su padre hablaba de la libertad como un sueño posible, y sintió que aquellas palabras ahora eran una burla cruel. Lo único que quedaba en pie era la fachada, un muro de orgullo que se caía a pedazos. Esa noche, en la colonia, la tensión se volvió insoportable. Las luces de las casas se apagaban una a una, pero nadie dormía. El rumor de los despidos, la presencia de Chloé y la impotencia de los de la reina habían tejido una red de miedo que lo envolvía todo. Desde la colina, María observaba las chimeneas apagadas. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Había esperado este momento. El derrumbe de una familia que durante años la miró por encima del hombro. Andrés no podía dejar de pensar en ella. La recordaba en el hospital, con los ojos llenos de ternura y una calma casi celestial. Esa misma serenidad que ahora le resultaba sospechosa. Empezó a dudar no solo de sus recuerdos, sino de su propio juicio. Tal vez la explosión había afectado su mente, o quizá la verdad era aún más dolorosa. Que había amado a una mujer capaz de mentirle sin pestañear. Begoña lo vio deambular por los pasillos y sintió el impulso de detenerlo, de decirle la verdad que tanto temía. Pero el miedo a perderlo la paralizó. Sabía que cualquier palabra suya podría ser interpretada como celos, y eso solo lo alejaría más. Prefirió callar, aunque ese silencio pesara como una condena. En su pecho, el amor se mezclaba con la desesperación, formando un dolor mudo que no encontraba alivio. Chloé, por su parte,
celebraba su triunfo con un gesto apenas perceptible. No necesitaba aplausos ni felicitaciones, el control era su verdadero placer. Sabía que los de la reina estaban divididos, y un árbol fracturado se cae solo. Encendió un cigarrillo y miró por la ventana del despacho. En el reflejo del cristal vio su propia figura, erguida, impecable. Pensó que el poder tenía ese mismo aspecto, hermoso desde lejos, pero corrosivo cuando se toca. Cuando la noche cubrió la colonia por completo, una fina lluvia comenzó a caer. El agua golpeaba los cristales de la casa grande con un ritmo constante, como si quisiera borrar las culpas acumuladas. Damián cerró los ojos e intentó rezar, pero las palabras no salían. En el fondo, sabía que ningún perdón podía absolverlo del daño causado. A lo lejos, el trueno retumbó, y el patriarca comprendió que el primer golpe de Chloe no había sido contra la fábrica, sino contra su alma. El amanecer llegó con un cielo gris y un silencio tan espeso que parecía detener el aire. En la casa grande, el reloj marcaba las 8, pero nadie tenía fuerzas para moverse. Damián no había dormido. En la penumbra de su despacho, observaba el fuego morir lentamente en la chimenea. Cada chispa que se apagaba le recordaba una parte de su pasado que ya no podía recuperar. Marta entró despacio, con los ojos hinchados por el cansancio. Había pasado la noche repasando en su mente cada palabra de Chloe, cada mirada de reproche de los obreros, cada gesto de Tasio cargado de remordimiento. Su marido dormía en otra habitación, vencido por el peso de su culpa. Marta quiso consolarlo, pero sabía que no tenía derecho a hacerlo. La carga era colectiva, el pecado, compartido. El rostro de Damián estaba demacrado. La soberbia que lo había caracterizado durante años había desaparecido, dejando en su lugar un hombre que ya no sabía si lo que defendía era un negocio o un cadáver. Cuando su hija se acercó, levantó la mirada, y por un momento pareció reconocer en ella el reflejo de su juventud, esa que se había perdido entre documentos, decisiones y miedos. No habló, las palabras ya no le servían. En el jardín, Andrés caminaba con pasos lentos, hundiendo las botas en el barro. El recuerdo del accidente lo perseguía con más fuerza que nunca. En su mente, la imagen de María seguía apareciendo con una claridad insoportable. Quería convencer a todos de que su memoria le mentía, pero dentro de él, algo gritaba lo contrario. Había visto lo que había visto. María no era la víctima que todos creían, y sin embargo, temía comprobarlo. María, por su parte, preparaba cuidadosamente su fachada. Cada día ensayaba la dulzura, la fragilidad, la inocencia. Era su escudo y su arma. Sabía que Andrés seguía atrapado entre la duda y el deseo, y eso la beneficiaba. Mientras todos se derrumbaban, ella permanecía inmóvil, como una figura de porcelana en medio del caos. En su mente, la palabra culpa había perdido sentido hacía tiempo. Begoña se movía entre los enfermos del dispensario, intentando mantener la normalidad. Su voz sonaba dulce, pero en sus gestos había una tensión contenida. Cada visita era una prueba de resistencia. Escuchaba historias de familias arruinadas, de hombres que volvían a casa con la mirada vacía. Sabía que las heridas del alma no se curan con vendas ni ungüentos. Y lo peor era sentir que ella también estaba rota por dentro. Luz, siempre observadora, notó su distracción. Le preguntó si se encontraba bien, pero Begoña respondió con evasivas. No podía confesarle que lo que la desangraba no era la miseria de los demás, sino el miedo de perder a Andrés, el único que la había hecho sentirse viva. Era una culpa silenciosa, una herida que se alimentaba de su propio amor. Sabía que pronto todo saldría a la luz, y que cuando eso ocurriera, su corazón quedaría en ruinas. En la fábrica, el ambiente era fúnebre. Las máquinas permanecían inmóviles, cubiertas de polvo. Chloe inspeccionaba el lugar con una elegancia cruel. No hablaba mucho, su presencia bastaba para imponer autoridad. Los pocos obreros que quedaban evitaban cruzarse con ella. Algunos decían que no tenía alma, otros que simplemente no conocía el miedo. Ninguno se atrevía a decir en voz alta lo que todos pensaban, que esa mujer era la ruina disfrazada de salvación. Tasio la observó desde lejos, sintiendo una mezcla de odio y fascinación. Había algo hipnótico en su manera de moverse, como si cada gesto estuviera medido al milímetro. Cuando ella giró para mirarlo, sus ojos se encontraron, y él comprendió que estaba perdido. No porque la temiera, sino porque había aprendido a obedecerla. En ese instante, entendió que el poder no siempre se impone por la fuerza, a veces basta con la frialdad de una mirada. Chloe habló poco, pero sus palabras fueron precisas.
Habló de eficiencia, de control, de disciplina. No mencionó a los despedidos ni las lágrimas de las familias. Para ella, los sentimientos eran ruido, interferencias innecesarias. Cuando terminó, se marchó dejando tras de sí el aroma de su perfume caro, una estela que contrastaba con el olor rancio del aceite y el polvo. Los hombres la siguieron con la mirada, impotentes, como si presenciaran el paso de un verdugo que firma sin mirar a quien condena. En casa, Andrés decidió visitar a María, no por amor, sino por necesidad. Necesitaba respuestas. Ella lo recibió con una sonrisa serena, tan limpia que resultaba sospechosa. Mientras hablaban, él la observaba en silencio, buscando algún gesto, alguna fisura que delatara la mentira. Pero María era perfecta, su tono de voz, su respiración, su mirada. Todo en ella parecía ensayado con precisión milimétrica. Y eso lo perturbaba aún más. Cuando ella le tocó la mano, Andrés sintió una corriente helada recorrerle el cuerpo. No era ternura, era control. Se dio cuenta de que en aquella relación él había sido siempre el cautivo, nunca el salvador. Salió de la habitación con el alma hecha trizas. Afuera, el aire parecía más pesado que nunca. Por primera vez, comprendió que su vida entera podía haber sido construida sobre una mentira. Begoña lo vio regresar y notó en su rostro algo distinto, una mezcla de claridad y tormento. No dijo nada. Comprendió que algo dentro de él se había roto definitivamente. En su pecho, el amor se mezcló con una amarga compasión. Ya no era la rival de María, sino su víctima indirecta. Sabía que cuando un hombre empieza a recordar, no hay refugio para nadie. En el taller, Gaspar reunió a los pocos compañeros que quedaban. No hablaban de revolución ni de venganza, hablaban de dignidad, de cómo sostener lo poco que quedaba de su comunidad, de cómo no permitir que la fábrica se convirtiera en un símbolo de derrota. Mientras hablaba, su voz adquirió una fuerza nueva, la de quien no necesita gritar para ser escuchado. En los ojos de los demás, volvió a encenderse una chispa de fe. Marta observó la escena desde la puerta. Por un momento, sintió orgullo de aquellos hombres y vergüenza de su propio apellido. Pensó en enfrentarse a Chloé una vez más, pero sabía que esa batalla estaba perdida. No se trataba solo de una empresa, era una guerra entre mundos. Uno movido por la avaricia y otro sostenido por la esperanza. Y ella estaba en el medio, atrapada, sin saber a cuál pertenecía. Damián, ajeno a todo, bebía en silencio en su despacho. El brandy ya no le servía para olvidar. Su mirada se perdía entre las sombras de los cuadros familiares, donde los rostros del pasado parecían observarlo con juicio. Recordó las palabras de su esposa antes de morir. El poder solo te servirá para quedarte solo. Ahora entendía que no era una advertencia, sino una profecía. El poder lo había devorado todo, incluso la paz. Al anochecer, un viento fuerte azotó la colonia. Las luces parpadeaban, y el cielo amenazaba tormenta. En el interior del hotel, Chloé terminaba un nuevo informe para Brossard. Escribía con la precisión de quien disecciona un cuerpo, fría, metódica, sin emoción. Describía el clima de inestabilidad, la fragilidad de la familia, el avance de su control. El objetivo se acerca, anotó, antes de cerrar la libreta con un chasquido seco. Esa misma noche, Tasio regresó a la fábrica. Quería estar solo, pero no soportaba la idea del silencio de su casa. Recorrió los pasillos vacíos con pasos lentos, escuchando el eco de los recuerdos. En cada rincón veía los rostros de los hombres que había despedido. En cada máquina apagada, escuchaba los gritos del pasado. Cuando se detuvo frente al gran reloj, comprendió que el tiempo de los de la reina se había agotado. Y sin embargo, en medio de ese dolor, algo dentro de él despertó. Por primera vez, sintió que debía actuar, que debía hacer algo más que obedecer. No sabía cómo, ni cuándo, pero comprendió que mientras Chloé dictara órdenes, su apellido seguiría manchado. Salió al exterior y respiró profundamente bajo la lluvia. Cada gota que caía sobre su rostro le recordaba que, a pesar de todo, aún estaba vivo. La tormenta estalló poco después de la medianoche. La lluvia golpeaba los tejados con una violencia casi simbólica, como si el cielo quisiera borrar los pecados de la colonia. Los truenos resonaban entre las colinas, y el viento hacía temblar las ventanas de la casa grande. Dentro, los miembros de los de la reina velaban sus propias ruinas en silencio, cada uno prisionero de sus pensamientos. Andrés se levantó en mitad de la noche, incapaz de seguir luchando contra los recuerdos. Encendió una lámpara y miró sus manos, como si en ellas pudiera encontrar alguna prueba de lo que había ocurrido. Su mente lo arrastraba hacia aquel día maldito,
hacia el instante en que todo se apagó. Recordaba humo, dolor, el cuerpo de María, y sus piernas moviéndose antes de la explosión. No podía seguir negándolo, la verdad lo devoraba. Bajó por el pasillo descalzo, con el corazón latiendo al ritmo de la tormenta. Entró en la habitación de María sin anunciarse. La encontró despierta, como si lo hubiera estado esperando. La luz temblorosa de la lámpara dibujaba sombras en su rostro. Andrés la observó en silencio largo rato antes de hablar. En su mirada había una mezcla de rabia y tristeza, la misma que siente quien descubre que el amor también puede ser un veneno. María no se inmutó. Su voz fue serena, casi dulce, cuando le preguntó si había recordado algo. Él asintió lentamente. El temblor de sus labios delataba la confusión. No buscaba una confesión, sino una explicación que le permitiera seguir creyendo en ella. Pero María no ofreció nada. Solo sonrió con la calma de quien ha dejado de temer. Su silencio fue más cruel que cualquier mentira. Cuando Andrés salió de la habitación, la tormenta lo recibió como una absolución amarga. Caminó hasta el jardín y se dejó mojar, mirando las luces de la colonia que parpadeaban a lo lejos. En ese instante, comprendió que el amor que sentía por María era irrecuperable, una herida abierta que jamás cicatrizaría. El relámpago iluminó su rostro empapado y, por primera vez desde el accidente, sintió algo parecido a la libertad. En el dispensario, Begoña no podía dormir. Las gotas golpeaban el tejado como una letanía de culpas. Pensaba en Andrés, en el peso de sus silencios, en la mirada que había cambiado. Sabía que algo se había roto entre ellos, aunque nunca hubiera pertenecido del todo. La culpa y la esperanza se entrelazaban en su pecho, luchando por un espacio que el miedo no dejaba libre. Luz, que se había quedado trabajando, la observó en silencio. Había aprendido a leerla como un libro abierto. Sin necesidad de palabras, entendía que su amiga amaba a un hombre que pertenecía al pasado. No lo salves, quiso decirle, déjalo encontrar su verdad. Pero no lo hizo. Sabía que hay verdades que solo se aprenden a través del dolor, y que Begoña estaba a punto de conocer la suya. En la fábrica, Tasio seguía caminando bajo la lluvia. El agua le corría por la cara, pero él no se movía. Había regresado para sentir el peso de sus decisiones, para enfrentarse a los fantasmas que lo esperaban entre las máquinas dormidas. El trueno iluminó las paredes manchadas de grasa, y por un momento imaginó los rostros de los obreros que había despedido. Todos lo miraban sin rencor, pero también sin perdón. Aquella visión lo quebró por dentro. Se arrodilló en el suelo y dejó que las lágrimas se mezclaran con el agua. Era la primera vez que lloraba desde niño. No por cobardía, sino por impotencia. Sabía que no podía cambiar lo hecho, pero aún podía elegir cómo enfrentarse a lo que venía. Cuando la tormenta amainó, se levantó lentamente. En su interior, una decisión había germinado. No dejaría que la fábrica muriera sin luchar. Mientras tanto, Chloé permanecía despierta en su habitación del hotel, observando la tormenta tras el cristal. No dormía, planeaba. La lluvia golpeaba los ventanales como si celebrara su victoria. Había conseguido lo que quería. Dividir a los de la reina, sembrar la desconfianza, instalar el miedo. El resto sería cuestión de tiempo. Tomó una copa de vino y, sin apartar la vista del relámpago que iluminaba la noche, susurró para sí misma que los imperios se conquistan primero en el alma. En la casa grande, Marta lloraba en silencio, sin fuerzas para ocultarlo. Había intentado resistir, defender el apellido, sostener a su padre, proteger a su marido. Pero ahora todo se le escapaba. Sentía que la colonia, que alguna vez había sido su refugio, se había convertido en una jaula. Cerró los ojos y recordó la voz de su madre repitiéndole que el poder no vale si se pierde la decencia. Aquella frase, olvidada durante años, volvió a dolerle como una herida vieja. Damián despertó sobresaltado. Había soñado con los primeros días de la fábrica, cuando aún era un joven lleno de fe. Recordó a los obreros riendo, a las familias creciendo alrededor del trabajo, a los días en que el dinero no era un enemigo, sino una herramienta. Ahora todo eso era polvo. Se levantó y caminó hasta la ventana. La tormenta seguía rugiendo, y en el reflejo del cristal vio a un desconocido. Un hombre derrotado por su propia ambición. Cuando el amanecer llegó, la lluvia cesó dejando un olor a tierra mojada. La colonia despertó con cautela, como si temiera un nuevo golpe. Las calles estaban cubiertas de hojas y barro. Los obreros regresaron a las puertas de la fábrica, esperando una señal que nunca llegaba. En el aire flotaba una esperanza frágil, casi infantil, de que alguien rectificara el desastre. Chloé llegó poco después, vestida con un abrigo oscuro,
el rostro impecable. No parecía afectada por la tormenta. Caminó entre los obreros sin mirar a ninguno, como si fueran parte del paisaje. Entró en el despacho de Damián sin anunciarse. El patriarca la esperaba, aún con la ropa arrugada de la noche anterior. Ella no necesitó decir mucho. El informe de Brossard hablaba por sí solo. Era una declaración de dominio. Las palabras de la francesa fueron precisas, calculadas. Le comunicó que, desde ese día, las decisiones principales no pasarían por sus manos. Que Brossard consideraba necesario un cambio de liderazgo. En otras palabras, lo estaban apartando. Damián escuchó sin interrumpirla, con el rostro impasible. Solo cuando ella terminó, se levantó despacio y dijo que una fábrica sin alma no merece salvarse. Chloé no respondió. Sabía que había ganado. En el pasillo, Marta observó la escena desde lejos. Vio salir a Chloé con su elegancia de acero y supo que la familia había perdido todo poder. Por un instante, sintió alivio, como si al fin se hubieran librado del peso del apellido. Pero enseguida comprendió que la libertad, sin dignidad, no era más que otra forma de esclavitud. El sonido de los tacones de la francesa se le quedó grabado como un presagio. Andrés llegó a la casa poco después, empapado, con los ojos rojos por la falta de sueño. No dijo una palabra. Entró al despacho de su padre y lo encontró derrotado. No hubo reproches, solo un silencio lleno de comprensión y vergüenza compartida. En ese instante, Andrés dejó de ser hijo para convertirse en igual. Sabía que, a partir de ese día, su familia solo podría salvarse si él tenía el valor de enfrentarse a la verdad. Begoña, mientras tanto, observaba la fábrica desde la ventana del dispensario. El humo de las chimeneas no había vuelto a elevarse, pero en su interior algo ardía. Sabía que el destino de la colonia estaba sellado, pero no podía aceptar que todo terminara así. Se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no permitiría que la mentira siguiera gobernando. Porque si algo había aprendido en aquel lugar, era que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra una forma de resurgir. Esa tarde, cuando el sol logró romper entre las nubes, la colonia parecía otra. El barro seco, las calles vacías y el silencio recordaban los restos de una batalla. En la casa grande, las puertas quedaron abiertas. Nadie tenía fuerzas para cerrarlas. Chloé había dado su primer golpe, y su eco se extendía más allá de las paredes. La fábrica, el apellido y las almas de todos los que la habitaban ya no eran los mismos. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. La colonia parecía suspendida entre dos mundos. El del pasado, lleno de esfuerzo y orgullo, y el del presente, devastado por la codicia. El viento arrastraba polvo y olor a hierro oxidado. Las calles estaban vacías, como si hasta el aire temiera despertar a los recuerdos que aún dormían bajo los escombros de la fábrica. En la casa grande, Damián permanecía sentado junto a la ventana, observando el paisaje con la mirada perdida. Las manos le temblaban ligeramente, pero su rostro mostraba una serenidad nueva, la de quien acepta el peso de su destino. Por primera vez en muchos años, no pensaba en estrategias ni beneficios, sino en las vidas que había olvidado. Comprendía, con una lucidez dolorosa, que todo lo que había construido estaba hecho de sacrificios ajenos. Marta entró con paso silencioso, llevando una taza de café que pronto se enfrió entre sus manos. La figura de su padre le pareció más frágil, casi humana. No habló, sabía que ya no quedaban reproches que decir, solo el silencio podía acompañar la caída. En su interior, un sentimiento de compasión reemplazó al rencor. Había odiado sus decisiones, pero ahora entendía que el verdadero enemigo no era él, sino aquello que había permitido que entrara en sus vidas, la ambición disfrazada de progreso. En el despacho de la fábrica, Chloé revisaba documentos con la misma precisión de siempre. Su rostro no reflejaba ni satisfacción ni culpa. Para ella, todo formaba parte del plan. La colonia era ahora una extensión de su voluntad. Las miradas que la seguían ya no la perturbaban. Al contrario, le confirmaban su dominio. El primer golpe había surtido efecto. El resto sería una cuestión de tiempo y obediencia. Sin embargo, mientras firmaba un nuevo memorándum, un pensamiento fugaz la distrajo. En algún rincón de su mente, un leve destello de duda la atravesó como una astilla. Quizá no por remordimiento, sino por curiosidad, se preguntó qué quedaba de aquellos hombres y mujeres más allá de su utilidad. Pero enseguida desechó la idea. En su mundo, las emociones eran un lujo que no podía permitirse. Begoña llegó a la fábrica al mediodía, movida por una necesidad inexplicable. El lugar estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del viento.
Entró en el taller y recorrió los pasillos vacíos. Cada rincón guardaba la memoria de una historia truncada. Las sombras de los trabajadores despedidos parecían seguirla con mirada silenciosa. Se detuvo junto a una mesa y pasó la mano por el polvo. En ese gesto encontró una fuerza inesperada, la necesidad de resistir. Sabía que no podía devolver el pasado, pero podía preservar la dignidad de los que quedaban. Se prometió cuidar a los suyos, proteger a los débiles, incluso si eso significaba enfrentarse al poder. En su interior, algo despertó. Ya no era la mujer que vivía a la sombra del amor imposible con Andrés, sino alguien que había encontrado un propósito más grande: sostener lo que aún quedaba en pie entre las ruinas. Andrés regresó al dispensario poco después. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha atravesado el dolor y ha sobrevivido. Al verlo, Begoña sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su corazón ya no le pertenecía, que se había transformado en un hombre distinto. En su mirada no había amor, sino gratitud, y esa distancia, aunque dolía, era también una forma de respeto. Entendió que a veces amar es dejar partir. María, en cambio, seguía su propio juego. Desde su habitación, observaba el movimiento de la colonia a través de la ventana. Había perdido el favor de todos, pero no el control de sí misma. Su mente trabajaba en silencio, tejiendo nuevas estrategias. Sabía que, tarde o temprano, la memoria de Andrés terminaría de despertar, y entonces su máscara caería. Pero también sabía que las verdades, cuando llegan tarde, dejan heridas irreparables. Y ella estaba dispuesta a huesearlas. En el patio, Gaspar reunió a los obreros que aún quedaban. Su voz sonaba cansada, pero firme. No hablaba de venganza ni de odio, hablaba de esperanza. Les recordó que la fábrica era más que paredes y máquinas, que el verdadero valor estaba en ellos. Algunos lloraron, otros simplemente asintieron. Era el nacimiento de una resistencia silenciosa, una promesa colectiva de no dejar que el apellido de la reina se convirtiera en sinónimo de derrota. Marta, desde una distancia prudente, los observó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo. No por la familia, sino por la gente que había sostenido la colonia cuando todo se desmoronaba. Comprendió que el futuro no pertenecía a los apellidos, sino a los nombres anónimos que trabajaban sin reconocimiento. Ese pensamiento la reconcilió con su pasado. En sus ojos brilló una determinación nueva. La de no permitir que la humillación fuera el final de su historia. Tasio apareció más tarde, con el rostro pálido pero decidido. Había pasado la noche entera pensando en las palabras de Gaspar, en las lágrimas de los obreros, en la mirada de Marta. Comprendió que su apellido no debía ser una carga, sino una responsabilidad. Se acercó a su padre con la determinación de quien ya no teme equivocarse. Le dijo que la fábrica podía renacer, pero no bajo las reglas de Chloe. No hubo respuesta inmediata, pero Damián sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su hijo hablaba desde la verdad. Chloe, ajena a esas emociones, siguió adelante con sus planes. Había enviado un nuevo informe a Brossard, detallando los pasos siguientes: control total de la dirección, liquidación de activos y reemplazo del personal restante. No imaginaba que, fuera de su oficina, algo nuevo germinaba. No una rebelión abierta, sino una fuerza silenciosa, tejida con miradas cómplices y promesas no pronunciadas. Era el espíritu de una comunidad que se negaba a desaparecer. Begoña fue la primera en sentirlo. Mientras atendía a los enfermos, notó que la gente comenzaba a hablar con esperanza. Pequeños gestos, pequeñas alianzas. El miedo seguía ahí, pero ya no era dueño de todo. En los ojos de los demás reconoció algo que creía perdido: la fe. Y comprendió que, aunque Chloe había dado su primer golpe, el alma de la colonia seguía respirando. Tal vez herida, pero viva. Al caer la tarde, Andrés caminó por el sendero que conducía a la colina. Desde allí podía ver la fábrica, las casas, los campos. Todo parecía distinto, pero también más real. Pensó en María, en su padre, en Begoña, en todos los errores que habían tejido su destino. Por primera vez, no sintió culpa, sino claridad. Entendió que la libertad no era un estado, sino una elección. Y que, incluso entre ruinas, aún podía elegirse la dignidad. En la casa grande, Damián se levantó lentamente de su silla y salió al jardín. El sol se despedía con un resplandor dorado que teñía las paredes húmedas. Miró la fachada de la fábrica, la misma que había levantado con sus manos y perdido por sus decisiones. Y aunque el peso del fracaso lo doblaba, por dentro sentía una calma nueva. Tal vez, pensó, el castigo más justo era tener que vivir para verlo todo cambiar.
Mientras tanto, en su habitación, Chloe cerró la ventana y encendió un cigarrillo. El humo se elevó en espirales lentas, mezclándose con el último resplandor del atardecer.